Palabra del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo número 9. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Tiene como título en la Reina Valera parábola del fariseo y publicano. Dice: a unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estudiar su palabra. Vamos a pedirle que nos alimente. Por favor, pónganse cómodos en sus asientos. Vamos a estudiar. Dice: no te creas muy buena persona. Amén. Vamos a recibir esta palabra y tengamos en cuenta algo muy importante, que cuando nosotros nos sentamos a recibir la administración de la palabra de Dios, estamos esperando que sea Dios mismo que utilice a alguien como vasija de barro para llevar esa administración, esa palabra y esa bendición a cada uno de nosotros. ¿Cierto que sí? Amén. Y hay una pregunta para iniciar. En este mundo que nosotros vivimos, donde nosotros vemos tanta maldad, tanta malicia, tanta codicia, tanta envidia, tanta ambición, tanta usura, tanta violencia, nosotros, ¿cómo podríamos acabar con todo eso? Que hubiera alguien que levantara la mano y dijera: vea, la forma de acabar con todo eso es así, 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 así. Pero muchos concluimos en algo muy importante. Pedimos que esas personas que violan, que asesinan, que torturan, que hacen daño, esas personas que se emborrachan y hacen daño a muchas familias, esas personas que utilizan armas y sobornan, matan, secuestran, pedimos que esas personas vayan y busquen de Dios. ¿Cierto? Nosotros entendemos, o podríamos decir que comprendemos, que eso sería lo mejor. Si todo el mundo buscara de Dios, esto sería una maravilla vivir aquí, ¿cierto? Sería una maravilla, porque yo no tendría que cuidarme que me robaran en la calle, que me robaran por ahí en un camino a altas horas de la noche. No tendría que cuidarme de que alguien fuera a tramar algún mal para conmigo, con mi familia, con los míos. Sería maravilloso. Pero ¿saben cuál es el problema? Que casi todos pensamos así. Ese es el problema. O sea, que usted pensaría: ¿será que el pastor está diciendo que es malo pensar que todos vayan para la iglesia? Miren que el propósito de Dios para con nosotros es mucho más grande y va más allá y es más íntimo con cada uno de nosotros. En vez de pensar en que todo el mundo vaya para la iglesia y yo no voy, debería más bien yo ir a la iglesia, ¿cierto o no es así? Muchas veces nosotros decimos: ay, fulanito de tal, ese sí necesita de Dios. No, ese sí tiene el alma perdida. ¿Por qué? No, porque ese mantiene haciendo mal aquí, mantiene robando, mantiene haciendo esto, mantiene haciendo aquello. Ese sí necesita de Dios. Ojalá que fuera a la iglesia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que esa persona que está diciendo ojalá fuera a la iglesia, ¿está yendo a la iglesia? ¿Está buscando de Dios? Yo me encuentro muchas veces con muchas personas que me hablan de esta manera y dicen: deberían buscar de Dios, deberían buscar de Dios, pero esa persona no busca de Dios. Pero ¿por qué ha sucedido esto en nuestra sociedad, en nuestros días? ¿Por qué sucede?
porque nos hemos conformado solamente con creer conocer a Dios porque nos han hablado un poquito de Él y no nos hemos dado la oportunidad de acercarnos a Él, de abrir las escrituras, las sagradas escrituras y enamorarnos de Dios leyendo todo lo que Él ha dispuesto en esa carta de amor para que seamos educados, para que aprendamos y que seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? Donde está el mundo, donde hay tanta maldad, donde hay tanta cosa fea. Debemos entonces ser luz tomando ese primer paso. Mire que nosotros leímos en estos versículos bíblicos que este hombre se sentía muy bueno y decía gracias a Dios porque yo no soy como los otros hombres. Yo sí soy bueno, yo sí no cometo adulterio, ¿cierto? Leamos el versículo en que estábamos leyendo eso y verá. Estamos leyendo. Entonces dijo en el versículo 11: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo no soy como los otros hombres injustos, y empieza a señalarlos, ¿cierto? Y empieza a decirlos: ellos son injustos, yo no soy así. Ellos son adúlteros, yo no soy así, gracias Dios. Ni siquiera como este publicano. Ya vamos a explicar entonces lo que es publicano. Pero primero quiero resaltar algo muy importante. Miren que nosotros hemos entendido en la palabra que Dios nos ama a todos y que Él hace salir el sol para buenos y para malos. Y encontramos acá que el fariseo puesto en pie oraba ¿con quién? ¿Con quién oraba? ¿Quién me dice con quién oraba él? ¿Con quién estaba? Consigo mismo. Amén. Pero mire que oraba consigo mismo, estaba orando. Ustedes saben que orar es hablar, ¿cierto? Entonces estaba hablando, porque cuando nosotros doblamos rodillas o levantamos las manos para orarle a Dios, es decir, para hablarle a Dios, para comunicarnos con Dios. Pero aquí este hombre cree que está hablando con Dios, pero está hablando con él solo, con él mismo. Porque muchos me dicen: sí, yo puedo ser muy malo, pero si yo oro, Dios también escucha mis oraciones. Ustedes sabían que en el libro de los Proverbios dice Dios: cualquiera que retira su oído para no oír mi ley, también sus oraciones son abominación para mí. Así dice Dios en su palabra y aquí lo está confirmando. Este hombre cree que es muy bueno y perfecto y le está diciendo: gracias a Dios porque yo soy muy bueno y soy más que los demás. Eso se llama orgullo. Y dice, la palabra nos dice y nos aclara, porque debemos entenderlo y advertirnos cada uno de nosotros que no caer en ese error. Oraba consigo mismo. Y al orar consigo mismo decía: Dios, gracias, como si Dios lo estuviera escuchando. Cuidémonos nosotros de no caer en un error como ese. Y hoy nos enseña la palabra exactamente eso. Sí, hay muchas personas que hacen mucha maldad, que dependen de mucha maldad, pero a nuestros ojos nosotros pudiéramos ser peores que ellos. Y nos estamos creyendo más buenos que las otras personas. Eso es terrible para nosotros porque podríamos inclusive perder la salvación. Vamos a aprender porque hoy nos ministra la palabra de Dios en cuanto a eso. Hoy nos ministra Dios en cuanto a esto. La palabra comienza diciendo entonces que hay un fariseo y un publicano. Vamos a ver entonces en la Biblia qué es un fariseo. En la Biblia y en la historia donde se escribieron estas palabras. Fariseos. ¿Qué son los fariseos? Resulta que en esta época, en ese tiempo, habían tres partidos dentro del judaísmo, ¿cierto? Estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban los esenios. Y los fariseos se entendían que conocían demasiado de Biblia, que ellos llegaban todos los días desde la edad de 8 años, todos los días, 8 horas diarias de lectura bíblica. Y ellos tenían toda la ley y los mandamientos de Dios, todo el Antiguo Testamento, ellos la estudiaban. Y entonces entendía que ellos deberían comprender y enseñar bien la palabra, sabiendo también vivirla. Fariseos significa, traducida también a nuestro idioma, a nuestro léxico, separados. Eso es lo que quiere decir la palabra fariseos, separados, porque ellos se separan. Los publicanos son los recaudadores de impuestos, los que iban cobrando los impuestos en todas partes, porque el rey daba la orden de que todo el pueblo tenía que pagar impuestos, y era visto con muy malos ojos. ¿Por qué? Porque una persona que fuera pobre, con su familia, no tuviera con qué pagar los impuestos,
¿qué le tocaba hacer a ese publicano? ¿Qué le tocaba hacer a este recaudador de impuestos? Señor rey, este hombre dice que no tiene para pagar los impuestos. Es decir, no quiso pagar los impuestos. ¿Qué hacía el rey? O si no, le quitaba a los hijos para llevárselo como esclavos, o si no, lo enviaba al hombre de la casa a trabajar para el rey, pero también a vivir en la cárcel. Muchas cosas, le quitaban de pronto la tierrita que tenían para vivir, para ellos sembrar lo que solamente ellos comían. Entonces ya nosotros vamos entendiendo este pasaje bíblico, quién era el fariseo y quién era el publicano. Él señalaba al que veía como malo, como pervertido, como codicioso, como malvado, porque siempre lo veían que llegaba a tocar las puertas de todas las familias a cobrar los impuestos. Hasta ahora, iglesia, hemos entendido la diferencia, amén. Nosotros nos creemos muy buenos, y ese es un error muy grande, como yo lo venía diciendo ahorita. ¿Por qué nos creemos tan buenos? ¿Por qué? Porque nos falta ir a la palabra de Dios, nos falta ir a su presencia. No pensemos que otros necesitan buscar a Dios cuando nosotros también necesitamos, inclusive más que otras personas. Necesitamos buscar de Dios. Si le preguntas a alguien si es bueno, yo creo que casi nadie, porque muy poquitos le van a decir que sí son malos. Si nosotros vamos a hacer una entrevista, porque la hemos visto, nosotros hemos visto las entrevistas que hacen y las suben por internet, y toman a 100 preguntas al azar en la calle, en cualquier ciudad. Entonces van con la cámara, los enfocan y los graban y les preguntan: permítanos una entrevista de 2-3 minutos. ¿Cuál es su nombre? Que fulano de tal, fulana de tal. Dígame una cosa a sinceridad, a conciencia, a su corazón. ¿Qué le dice? ¿Usted se considera una persona justa? El 99% de las personas dicen sí, yo soy una persona justa, porque otros, ay Dios mío, ¿cierto? Bueno, ¿usted se considera una persona buena? Sí, yo me considero una persona buena. Pues de pronto he tenido por ahí mis errores, mis defecticos, pero yo soy una persona buena. Yo soy una persona buena, ¿cierto? ¿Usted va para el cielo? Sí, claro, no, yo voy para el cielo. ¿Por qué va para el cielo? No, porque yo soy una persona buena. Ah, bueno, ¿usted ha leído la Biblia? Pues la verdad no, yo nunca la he leído así completa y que yo me sienta a leer. Pues cuando voy a veces a una iglesia y pues allá leen un versículo y lo explican, pero que yo lo haya leído no. Entonces mire que eso es lo que la sociedad en general en este mundo entiende de la palabra de Dios, o entiende de Dios, y así mismo ellos se ubican en una posición dentro de esta sociedad y de una vez se van ubicando en el reino de los cielos, de una vez. Las personas aseguran que van para el cielo sin antes buscar de Dios y enamorarse de Él. Claro, Dios tiene el cielo con las puertas muy abiertas. Dios a nadie le va a negar la entrada. Dios dice: cualquiera que venga y me buscare, yo a nadie lo voy a rechazar. A todos los voy a bendecir, los voy a abrazar. Esas son las palabras de Dios. Pero no podemos pretender ignorar todo lo que Dios nos quiere decir y después entrar a su casa y gozarnos de la fiesta que está preparando para con todos sus hijos, con toda la iglesia, en las bodas del Cordero, porque va a ser maravilloso. No podemos vivir así, no podemos hacerlo de esa manera. Así que comprendamos que debemos, primero que todo, cambiar nuestra mentalidad acerca de nuestra santidad personal. No pensemos que somos santos sin antes pasarnos un escaneo profundo por la palabra de Dios. Después de que nosotros pasemos por los rayos X de la palabra de Dios, digámoslo así, luego sí volvamos a pensar y a reflexionar en la siguiente pregunta: ¿soy bueno o no soy bueno? ¿Merezco ir al cielo o no merezco ir al cielo? ¿Cierto? Vamos a preguntarnos: ¿somos justos? ¿Soy justo o no soy justo? Ahora vamos a ver por qué nosotros buscamos a Dios. ¿Por qué debemos buscar a Dios? Porque si yo me creo muy bueno, yo no necesito buscar de Dios. Vamos a decirle a esas otras personas que las vemos como muy malas, tan terrible esa persona. Mire cómo es de pecador. Ese es el problema también que se vive inclusive en la comunidad cristiana. Eso prácticamente es una enfermedad que se ha regado en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque una persona ve el defecto, ve el problema, ve la debilidad de otro hermano, de otra hermana
de la iglesia o de otra iglesia, pero conociendo la palabra, y entonces se ponen a rumorar entre los hermanos en Cristo y se ponen a decir: mire que ese es pecador, mire que este es pecador, tan horrible, ¿cierto? Tan feo. Uy, no. Y aparte de eso es que bautizado, tan horrible, y así cree que va para el cielo. Bueno, pero ¿y dónde está el espejo? Cuando hagamos esto y estiremos ese dedo señalador, inmediatamente tenemos que poner el espejo delante de nosotros, porque si hay alguien para señalar, primero es a nosotros. Primero es a nosotros. Si a nosotros nos dicen que este mundo se va a acabar hoy a las 2 de la tarde, que tenemos que salir de aquí corriendo, mire, no ha salido de aquí porque esto se va a acabar a las 2 de la tarde, todo esto va a estallar, todo Génova. No ha salido, mírelo, véalo. ¿Y usted qué hace ahí parado señalándolo? Salga corriendo usted a la salvación, ¿cierto? Nosotros debemos buscar nuestra salvación. Y así, cuando nosotros buscamos nuestra salvación, buscamos también ser guía para otros que no han encontrado ese camino. Debemos ser ejemplo. Vuelvo otra vez a la pregunta: ¿por qué buscamos a Dios? Lo buscamos primero que todo porque Él nos ha amado a nosotros primero, porque nos ofrece lo que nosotros nunca pudiéramos lograr con nuestras propias fuerzas. ¿Cómo podríamos buscar nosotros a Dios? Debemos preguntarnos también, preparemos nuestro corazón. Entonces, ¿yo cómo podría buscar a Dios? ¿Cómo podríamos buscar a ese Dios? ¿Y por qué nosotros sentimos que otros no necesitan a Dios? Es increíble. Pero sí necesito que nos detengamos un momento a reflexionar en esta pregunta: ¿por qué sentimos que otros necesitan de Dios? Vamos a pasarnos entonces por el escáner de Dios. Vamos a revisarnos por completo según el filtro de la palabra de Dios. Revisémonos entonces. Los invito a que hagamos un pequeño viaje por la Biblia en los mandamientos de Dios. Vamos a tocar solamente algunos mandamientos de Dios para que conozcamos nuestra condición delante de Dios. Amén. Vamos a ir a los mandamientos básicos que Dios nos ha dejado, los cuales nosotros encontramos en Levíticos, en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo número 5. Allí se repiten porque Dios los repite otra vez. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, vamos a ver este mandamiento. Deuteronomio 5, 7. Vamos a ver este mandamiento de Dios. Yo también me voy a mover al Antiguo Testamento del mandamiento, porque vamos a dar un pequeño paseo, un viaje para recordar la palabra de Dios, la cual debe estar grabada en nuestros corazones a fin de que nosotros creamos en la palabra y hagamos lo que nos advierte la palabra. Deuteronomio del Antiguo Testamento, capítulo número 5, versículo número 7. Amén. Aquí encontramos un mandamiento de nuestro Dios. Deuteronomio 5, 7 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Voy a leerlo por completo porque este mandamiento está dentro de los otros dos versículos más siguientes. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Amén. Dice la palabra: no tendrás, recordemos que la primera vez que Dios le dio los mandamientos a Moisés, Dios mismo talló las piedras. Dios mismo con su propio dedo fue quien escribió los mandamientos. Así que no podemos decir que es mandamientos de hombre. Dios mismo lo hizo. Ahora sí, leámoslo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 9 dice también: y no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Amén. Entonces vamos a revisarnos con este solo mandamiento. Empecemos con este solo mandamiento. ¿Será que si nosotros nos preguntamos allí donde ustedes están sentados, cada uno de ustedes, vamos a hacer la siguiente pregunta de forma personal? Haga memoria y piense: ¿alguna vez en mi vida cuando me he hecho lo contrario a lo que dice Dios en este mandamiento? ¿Alguna vez en mi vida me he inclinado o me he arrodillado delante de una estatua
delante de una figura a la cual Dios prohibió que nosotros hiciéramos copias? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Yo soy el primero en levantar la mano. Amén. Amén. ¿Cierto que sí? Yo creo que todos hemos transgredido este mandamiento de Dios. Todos le hemos fallado a Dios en cuanto a este mandamiento, y es uno de los mandamientos principales y fundamentales que encontramos en la Biblia. Así que, para Dios, en este momento, si hemos hecho eso, hemos sido idólatras. Porque ¿cómo se les llama? ¿Cómo llama a Dios este comportamiento idólatra? ¿Cierto? O sea que no somos tan buenos porque ya estamos fallando un mandamiento de Dios. Ya empezamos a sentirnos no tan buenos. Vamos con otro mandamiento, vamos con algunos solamente para revisar nuestra vida si somos buenos y justos delante de Dios. Vamos a ver allí mismo en Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 11. Dice la palabra de Dios, otro mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Amén. Bueno, yo también soy el primero en levantar la mano, porque yo también muchos años atrás he tomado el nombre de Dios en vano. Lo he tomado vanamente. Muchas veces he dicho la palabra de Dios sobre una afirmación que tampoco era correcta, y inclusive sobre discusiones y sobre groserías. Eso también dice la palabra. Así que no hemos superado ni siquiera, hemos leído solamente 2 mandamientos de Dios y no los hemos superado. ¿Cierto que no? Amén. Vamos a leer otro mandamiento de Dios en el versículo 17. Allí mismo donde nosotros estamos, en el versículo número 17. Es muy cortico y muy fácil de entender. Dice la palabra de Dios: no matarás. Amén. No matarás. En este versículo muchas personas se apoyan para decir: pero es que yo, para las bobaditas que hago, eso no son pecados delante de los ojos de Dios. En cambio, mire ese sicario, mire esta persona, ha matado como 50, 80, 100 personas, ha violado tantas mujeres y las ha asesinado. Mire ese hombre, asesinó tantos niños. Mire este otro, asesinó tanta gente por allá en un aeropuerto, un hotel, bueno, donde sea. Y empezamos a señalar a ese sicario: Dios mío, ese sí que va para el infierno. Pero yo nunca he matado a nadie. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio 5:21. Mire lo que dice, porque Dios nos enseña también que si nosotros odiamos, si alguna vez hemos sentido odio por alguien en nuestro corazón, así sea por un solo día, alguien que nos haya irritado y digamos: cierto, algo así. Dice la palabra de Dios que entonces nosotros delante de Dios hemos asesinado en nuestro corazón a esa persona. Para Dios somos asesinos. Y miren lo que dice Mateo 5:21. Dice: oísteis, palabras de Jesús, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Culpable de una vez culpable del juicio de Dios. Pero Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto ¿a dónde, iglesia? ¿A dónde dice allí? Quedará expuesto al infierno de fuego. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces no miremos como si fuera un pecado más grave o más grande que otro. Mire que estamos leyendo que en la palabra dice que aún si nosotros le hemos faltado el respeto, le hemos sentido odio por nuestro hermano, le hemos dicho fatuo, lo hemos insultado, ante Dios, ante el concilio, ante el trono de Dios, nosotros somos declarados culpables por delante. Y dice que de una vez culpables, sentenciados al lago que arde con fuego, al infierno. Vamos apenas 1, 2 y 3 mandamientos. Con 3 mandamientos. Y yo pregunto, iglesia, yo también soy el primero en levantar la mano, porque yo alguna vez en mi vida, o muchas veces,
así sea por un solo día o por una hora, yo sentí odio por alguien. Y también no voy a decir que nunca he insultado a nadie. Así que yo no me puedo sentir bueno delante de los ojos de Dios. No nos podemos sentir como este fariseo que llegaba a la presencia de Dios porque decía que iba era para el templo, pero aún en el templo Dios no escuchaba sus oraciones y él ignoraba que no iba para el cielo. Este hombre estaba convencido que iba para el cielo porque su forma de hablarlo nos hace entender eso. Su forma de hablar nos da a entender que él dice: yo no necesito buscar tanto de Dios. Es más, yo no necesito y lo hago. O sea, soy más que bueno todavía porque yo ayuno, yo pago todos mis diezmos. Es un mandamiento también cumplir con los diezmos. Pero también todos los que estamos leyendo son mandamientos. Y Dios dice que cualquiera que falte a uno solo de todos los mandamientos, cualquiera que falte a uno solo, a un mandamiento, es culpable de todos los mandamientos, de haber transgredido todos. ¿Por qué? Porque es sencillo para Dios, o pecar o no pecar. Amén. Y también cuando dice en el versículo 18, allí mismo en Deuteronomio 5, no cometerás adulterio. Vamos a ver si nosotros hemos cometido alguna vez adulterio. Porque en la palabra de Mateo 5:27 dice: cualquiera, dice Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, ya no podemos decir que hemos adulterado. Yo puedo ser un esposo muy fiel para mi esposa, puedo ser demasiado fiel y nunca la puedo haber engañado, pero es que el ojo de Dios, el ojo crítico de Dios me dice que si yo solamente, yendo por la calle, he deleitado mi vista para quedarme observando a una mujer que está mostrando de más en su cuerpo en la calle, y estoy deseando, con eso basta para haber adulterado en mi corazón. Así que podríamos decir también que nunca hemos adulterado nuestro corazón, nunca hemos deseado de esa manera nuestro corazón con nuestros ojos. No podríamos sentirnos buenos y perfectos. Y si nosotros vamos a hablar de otro mandamiento, hablemos del que está en versículo número 19, que dice: no hurtarás, es decir, no robarás, no vas a robar. Y la pregunta es: ¿será que yo, digamos desde los 13 años en adelante de mi vida, será que yo nunca cogí un sacapuntas que no fuera mío y lo guardé y me lo llevé? Nunca cogí un borrador, nunca vi que se le cayera una moneda a alguien y con disimulo me acerqué y la cogí y me la eché al bolsillo y después me fui contento. ¿Será que nunca hicimos eso? Yo levanto la mano porque yo he robado. Si eso es robar, yo he robado. Amén. Y la pregunta es: ¿usted cómo le llama a alguien que roba? Ladrón. Delante de los ojos de Dios nosotros somos ladrones. Ah, pero es que yo trabajo, yo me gano mi sueldo. Pero así sea en algo pequeño, hemos robado. Delante de los ojos de Dios hemos robado. Amén. Y nosotros a veces señalamos a aquellos que los pasan esposados y que van entonces para el calabozo y dicen: ah, los cogieron por rateros, bien hecho, están limpiando la sociedad. ¿Cierto? Muchas veces afirmamos de esta manera. Y entonces, delante de los ojos de Dios, nosotros vamos a ser inocentes de ese mismo delito por el cual lo están llevando a ellos al calabozo. Vamos a ser inocentes. Mire que de los poquitos versículos, de los poquitos mandamientos que hemos revisado, no hemos salido inocentes de ni uno solo, ¿cierto? De ni uno solo mandamientos. Ahora, en el versículo 20, en Deuteronomio 5:20 dice: no mentirás. ¿Será que nunca hemos utilizado nuestra boca para decir mentiras? ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Es que es importante que entendamos, si algún día nosotros utilizamos nuestra boca para decir así sea una mentira pequeña, como por ejemplo, sonó el teléfono, conteste usted y dígale que yo no estoy. No, eso es para molestar o para cobrarme esa plata. Conteste usted. Y contesta y le dice que usted no estaba. ¿Será que dijo una mentira o no dijo una mentira? Y era una bobadita para nosotros, ¿cierto? Pero
Miremos bien el versículo, ustedes que tienen sus Biblias allí, para que no van a pensar que es que el pastor está inventando. Observen el versículo, si de pronto allí dice, pero si de pronto es una mentirilla por una llamadita y no quería pasar, entonces no es mentira. ¿Ahí dice eso? No encontramos eso. Si es una mentirilla pequeña, piadosa, entonces no será contada como mentira. Busquen bien, ¿allí dice eso? Encontramos eso en la Biblia, ¿cierto que no? Simplemente el Señor dice, no mentirás ya. No hay que decir mentiras, no levantarás falso testimonio. Amén. Yo también he sido culpable de transgredir ese mandamiento. Y hay otro que dice, no codiciarás. Ahí en el versículo 21 hay otro mandamiento de Dios. No codiciarás. Pero ahí sigue diciendo, no codiciarás ni la mujer ajena, ni tampoco los bienes materiales que tenga alguien que sea ajeno. No vas a codiciar ninguna cosa material, ninguna persona, ningún animal, porque dice que ni siquiera un buey, nada, ni un asno vas a codiciar. Sí, es cuando uno siente envidia, es cuando uno a veces, digamos que está en la mala, digámoslo así, porque esa es la expresión que utiliza la sociedad, ¿cierto? Digamos que uno está en la mala y uno sí tiene su alimento, tiene su techo, tiene su casa, tiene su cama, pero vemos entonces que el vecino como que progresó más que nosotros y nos asombramos y decimos, Dios mío, él tiene Willys, tiene 2 fincas, las fincas tienen buen cargamento de café, tienen de todo. Yo quisiera tener lo que él tiene. No, yo quiero tener ese Willys. No, yo quiero tener ese, pero es que ese Willys me gusta más. Y puede que yo tenga mi Willys aquí parqueado. Ese Willys está más bonito. Yo voy a conseguirme un Willys más bonito que ese todavía. Nada más con eso. Ya hemos pecado nosotros, ya hemos transgredido otro mandamiento de Dios. Solamente con desear algo ajeno, ya estamos pecando contra Dios, estamos codiciando. Eso es codiciar delante de los ojos de Dios. A veces nosotros podríamos tratar de justificarnos y decir, no, pero es que la codicia significa esto y yo no soy codicioso. Pero vamos a tener algo muy claro. El día del juicio que estemos parados frente a Dios, ¿quién nos va a enjuiciar? ¿Quién es el que nos va a nosotros a decir si somos culpables o inocentes? Dios, ¿cierto? Si el juez es Dios, entonces preguntémosle a ese juez hoy que nosotros estamos aquí, tenemos vida. Si nosotros estamos aquí hoy, pidámosle hoy que nos muestre a nosotros, que nos enseñe qué es bueno y qué es lo malo. Porque al parecer nuestro corazón estaba muy mal educado y parecía que nuestra vida todo era color de rosa y que éramos perfectos. Parecía que las otras personas tenían que buscar de Dios porque eran muy malas, pero yo, gracias a Dios, yo no. Yo cometía de pronto unas cositas por ahí, pero no son pecados para Dios. Entendamos que Dios nos ama tanto y por eso permite que nosotros hoy aprendamos estas palabras para que sacudamos nuestro corazón, para que lo tomemos y lo agarremos fuertemente. Apropiémonos de las palabras de Dios, aprendamos a dejarnos educar por su amor, por su palabra, porque es perfecta. Mañana no vamos a poder decirle a Dios, Señor, no sabíamos que todos estos pecados realmente eran en serio. Yo señalaba era aquellos que veíamos más horribles para nosotros. Muchas veces podríamos darnos cuenta que somos más horribles nosotros. ¿Y saben qué está sucediendo? Nosotros vemos las estadísticas en internet, en las noticias, que cerca de 180,000 personas, ¿usted sabe cuántos son 180,000 personas? Demasiadas, son muchas. Dice que cerca de 180,000 personas fallecen cada día. Es decir, cerca de 180,000 personas en el mundo fallecieron ayer. Cerca de 180,000 personas fallecieron antier. Y así sucesivamente, cerca de 180,000 personas fallecen hoy. Y yo quiero preguntarle algo a alguien. Al azar voy a preguntarle. Hermano Pedro, ¿usted cuándo se piensa morir? Amén. Cuando Dios quiera, ¿cierto? Ninguno de nosotros sabe cuándo se va a morir. Yo no sé cuándo voy a partir de este mundo. Pero hoy, aquí nosotros, en este momento, tenemos la oportunidad para sentir arrepentimiento en nuestro corazón. Si acaso hemos pensado con orgullo de esta manera, que nosotros no necesitábamos buscar de Dios, pero que otras personas que están peor que nosotros sí necesitan buscar de Dios. Esas personas tan horribles, ¿cierto? Tampoco vamos a volver a mirar a esas personas de esa manera. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje bíblico cuando Jesús nos muestra a nosotros en el Evangelio aquella prostituta que fue sorprendida
¿cierto? Adulterando, fue sorprendida adulterando. Y entonces, ¿qué decía la ley? Que si era sorprendida adulterando, tenían que llevarla a un lugar y entre todo el pueblo matar a esa persona a pedradas. Pero ¿qué hacían entonces el pueblo? Claro, llevaron a una mujer delante de Jesús. Jesús se encontraba entonces agachado escribiendo con su dedo en la arena, en el suelo. Y se acercan y le dicen: esta mujer estaba adulterando, ¿qué hay que hacer con ella? Y ya todos tenían las piedras en la mano, porque ellos sabían lo que decía la palabra, pero lo decían era para tentar a Jesús, para hacerlo caer, como bien dice la palabra. Y Jesús les dijo: muy bien, la ley dice que hay que obrar de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque ella pecó, ella es una pecadora. Es decir, ella es una pecadora, pero nosotros no. No te juntes con la chusma, como decían por ahí. ¿Y qué pasa entonces con las palabras de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Muy bien, entonces cualquiera que esté libre, porque si ella lo hizo fue porque pecó, cualquiera que esté libre de pecado, que sea el primero en tirarle la piedra. Y de toda la multitud que había allí, ¿por qué no hubo nadie capaz de tirar la primera piedra? Solamente era tirar la primera piedra y después todos los demás iban a tirar las demás piedras. Nadie fue capaz de tirar la primera piedra. Y si nosotros leemos los profetas en el Antiguo Testamento, pareciera que lo que Jesús estaba escribiendo con su dedo en la arena fueran los pecados que estaban cometiendo uno a uno todas esas personas que estaban allí, porque se sintieron confrontadas por Dios. Como si nosotros estuviéramos hoy aquí diciendo: Señor, gracias porque me has traído, vivo en bendición, vivo en santidad, vivo una vida nueva desde que te conocí. No como esas personas que mantienen pecando y pecando. ¿Cuándo van a aprender? ¿Cierto? Y de un momento a otro el Señor llega y nos saca entonces, como estamos haciendo nosotros: mira mis mandamientos. Has fallado en este, en este, en este, en este. Aquí nosotros repasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente leímos 7 mandamientos. ¿Ustedes saben cuántos mandamientos hay en el Antiguo Testamento? Solamente en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, hay 613 mandamientos. No son 10 solamente. 10 son los mandamientos fundamentales y principales, y de ahí para allá se desprenden muchos más. Y solamente hemos leído 7 mandamientos y no hemos salido inocentes ni siquiera en uno solo de ellos. Y si nosotros vemos que se llevan a una persona que ha robado, que ha matado, que ha engañado, lo llevan esposado delante del juez, se sienta entonces en el juicio. Si usted cree que ese juez es justo, es decir, si ese juez va a obrar justamente y va a hacer cumplir la ley, cuando la ley dice que a la persona que robe se le va a dar tantos años de cárcel, a la persona que asesine tantos años de cárcel, ¿cierto? En todos los pecados, en todos los delitos, digámoslo aquí en este mundo. Y si esa persona la sientan delante del juez, si ese juez es un juez bueno, es justo, díganme ustedes, ¿el juez lo debe enviar para el calabozo muchos años, sí o no? ¿Cierto que sí? Amén. Si el juez es justo, ¿qué es justo? Que hace cumplir la ley. Usted agredió, usted transgredió, debe pagar. ¿Por qué? Porque ya usted fue advertido y la ley ya estaba advertida y usted lo hizo a conciencia. Es el mismo caso, lo mismo sucede con nuestro Dios. Entendamos esto, algo muy sencillo. Si nosotros vamos a sentarnos delante de Dios, Él se sienta con toda su gloria en el trono, como dice en Apocalipsis, como lo dice el profeta Daniel. Abre los libros de la vida y Él nos refleja todo lo que nosotros hemos hecho y dejado de hacer también en nuestra vida, y nos muestra delante de nosotros todos nuestros pecados. Y nosotros sabemos que somos culpables. No podríamos engañar a Dios, no tendríamos cómo. Sería como si se abriera una pantalla gigante al lado de nosotros, vamos a estar parados delante de pie, delante del Dios, del Rey, y allí, como si fuera una grabación en video, viéramos nuestra propia vida momento a momento, cada vez que cometíamos uno a uno todos los pecados, cada vez que hacíamos maldad y decíamos que eso no era pecado. Si yo pequé hace muchos años y estoy haciendo buenas obras, ¿será que la ley me va a borrar ese delito? Ejemplo, si yo mato hoy a 20 personas y pasan entonces varios años, digamos que pasan 10 años y no me han podido capturar la policía, y en 10 años después me captura la policía,
Pero ¿qué me la pasé haciendo durante esos 10 años? Me la pasé haciendo buenas obras, le regalaba plata a los pobres, comida a los pobres, hacía muy buenas obras, me esforzaba bastante por esas muy buenas obras, ayudaba en la comunidad. Y entonces cuando me cojan preso, yo le voy a decir al juez allá en el juzgado: sí, yo maté a esas 20 personas hace 10 años, pero mire que todos estos años más adelante yo no volví a matar a nadie y me puse a hacer muy buenas y bonitas obras. ¿El juez qué le va a decir? ¿O qué debería decirle normalmente siendo un juez bueno y un juez justo? No, pues borrémosles esos asesinatos que usted hizo. Eso no sucede así, ¿cierto que no? Seguimos siendo culpables porque ya lo hicimos, ya lo cometimos. Y el juez va a decir: sí, usted está haciendo muy buenas obras, pero es que hay que pagar por la ley. Por el delito hay que pagar, dice la ley. Y es lo mismo que Dios nos muestra y nos enseña en la palabra. Sí, ya cometimos el pecado, ya transgredimos la ley, pero hay que pagar. Dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y nosotros debemos entender que solamente en un juicio o salimos inocentes o salimos culpables. Amén. Nadie sale sospechoso de un juicio, porque para eso es el juicio, para que ustedes lo revisen de pies a cabeza todo, toda su vida. Si usted era sospechoso, lo revisan y el juez le dice: culpable, cadena perpetua, o 20 o 30 o 40 años, los que sean. Pero delante de los ojos de Dios y delante de Dios en su juicio no va a ser de esta manera, va a ser mucho más grave. Dios nos va a parar frente a sí, con la presencia de todos sus ángeles, porque así lo hemos estudiado en la palabra, y nos va a decir todos y cada uno de nuestros pecados. Y nosotros no podríamos decir que somos inocentes. Y hay dos caminos: está el cielo para los inocentes y está el infierno para los culpables. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico que está en el Evangelio de Mateo capítulo 19? Se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo: cumple todos los mandamientos. Y le repitió los mandamientos que nosotros estamos estudiando aquí. Entonces ya conocemos el requisito para poder entrar al cielo. Hay que cumplir con todos los mandamientos. Debemos cumplirlos. Pero hay un problema, que nosotros muchos hemos fallado. Yo también he fallado muchos de ellos. Pero la palabra de Dios nos dice que hay esperanza si aún estamos vivos, porque podemos sentir arrepentimiento en nuestro corazón. Ya no vamos a sentir orgullo en nuestro corazón, porque aún por sentir ese orgullo en nuestro corazón, nada más con eso ya estamos pecando. Nada más con sentir y decirle al Señor que nosotros somos muy buenos, ya nosotros no pecamos, no como ese que está pecando allá. Yo ya soy muy bueno, yo ya no peco. ¿Por qué? Porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque yo pago mis diezmos, como lo leímos aquí en esta parábola de Jesús, del fariseo y el publicano. Para Dios, el ojo que nos revisa es diferente al que nosotros miramos y revisamos. El orgullo nada más es pecado. Amén. Y si nosotros nos volvemos orgullosos, no vamos a ser perdonados. Y apúntelo para que lo lea y lo repase en el Evangelio de Lucas 8:14. Vamos primero que todo a hacer luz en medio de las tinieblas. Vamos a decirle al Señor que le pedimos perdón, porque muchas veces nuestro corazón se ha llenado de orgullo. Pero sí hay una esperanza para nosotros, porque Cristo ha dado su sangre en esa cruz por cada uno de nosotros y tenemos la salvación al alcance de nuestras manos. Amén. Tenemos la salvación y podemos aspirar al reino de los cielos. Aunque hayamos pecado, hoy tenemos una nueva oportunidad. El Señor nos ofrece el arrepentimiento de nuestros pecados, nos ofrece el bautismo, nos ofrece todos los días llegar a su presencia, como decía el apóstol Pablo. Todos los días tengo que postrarme a la presencia del Señor y morir a mi carne. Todos los días. No podemos sentirnos justos una vez más. El día que nosotros sintamos en nuestro corazón que somos muy buenos y que somos muy justos, ese día tengamos temor de Dios y doblemos rodillas, porque ese sentimiento no tiene que vivir en nuestro corazón. Debemos tener un sentimiento que diga así: debo esforzarme más todavía por vivir en santidad. Debo esforzarme más por ese llamado a ser santo, por ese llamado a ser ejemplo de Dios aquí en este mundo. Amén. Así que entendámoslo y eduquemos nuestro corazón. Vamos a pedirle perdón al Dios, al Altísimo, en nuestras vidas, para que Él llegue a nosotros.
Debemos dar ejemplo. Si nosotros queremos que otras personas que nosotros vemos están dando mal ejemplo, que están haciendo cosas malas, que están pecando, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo quiero que este fulano, digámoslo, un vecino, yo quiero que el vecino, porque ay Dios mío, este sí es tremendo, que vaya a la iglesia, pero que vaya. Para que él vaya a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia, y tengo que ir a la iglesia y tengo que buscar de Dios. Y cuando los que están a mi alrededor me vean a mí buscando de Dios, van a sentir ganas y van a sentir anhelo, van a sentir deseo, porque van a ver ese ejemplo, y vamos a empezar a radiar la luz de Cristo. Vamos a exhalar el aroma de perfume de Dios, y ellos van a ver la presencia de Dios en nuestras vidas y van a sentir ganas de buscar de Dios. Pero lo importante es buscar de Dios, buscar de Dios, buscar de Dios. Y lo sigo repitiendo siempre, es más importante que cualquier cosa. Buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás llegará por añadidura. Amén. Todo lo demás llegará por añadidura. Lo más importante es buscar el reino de Dios. El único camino es Cristo Jesús, la única verdad y la única vida verdadera. Amén. Así que camina hacia la salvación con tu alma, y entonces te seguirán los que tú quieres que te sigan. Porque así es como funciona y así es como el Señor nos manda y nos enseña en la palabra. Amén. Si no les muestras el camino al cielo, a muchos les vas a mostrar, aunque no parezca, les vas a mostrar el camino al infierno. Porque así es. Amén. Así que conocemos cuál es la consecuencia del pecado. Yo los quiero invitar a que reflexionemos cada uno de nosotros allí. Vamos a ponernos de pie, vamos a reflexionar en lo que nosotros hemos fallado a Dios, las veces que lo hemos hecho. Vamos a reconocerle a Dios allí en una oración íntima, cada uno de nosotros. Vamos a reconocer delante de Dios que le hemos fallado, pero que queremos lavar nuestros pecados. Solamente se pueden lavar con la sangre de Cristo, que dio su vida en la cruz. Los invito a que se pongan de pie para que oremos. Cierren sus ojitos allí donde ustedes están, cierren sus ojos para que se concentren en la oración. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone porque hemos transgredido sus mandamientos y le hemos fallado, pero queremos la salvación y queremos entrar al reino de los cielos. Amén.